Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del capítulo 3 de la segunda temporada de House of the Dragon, un capítulo que después de las venganzas mutuas que llevamos viendo durante los últimos 3 episodios, el último de la primera temporada incluido, se siente un poco más pausado, un poco más calmado porque estamos viendo cómo todas las piezas que están en el tablero de oponentes se están organizando, cómo los bandos se van formando y cómo estas piezas de dominó que nos van a llevar a una guerra inevitable ya no se pueden detener por mucho que Alicent y Rhaenyra quieran hacerlo. De hecho, esta ha sido una de mis escenas favoritas del capítulo. Ha sido muy emotivo ver una vez más a las dos amigas juntas porque ya sabemos que por causas de cómo está la guerra es muy difícil que los dos personajes coincidan, que puedan hablar cara a cara, y por eso esta escena es un regalo. No aparece en los libros, pero es correcto porque es una escena que ocurre a las espaldas de todo el mundo, una escena oculta, con lo cual es un agregado bonito de la serie. Por otro lado, es un capítulo en el cual se remarca la importancia de las tierras de los ríos, de todo lo que puede suceder con Harrenhal y de que es un punto estratégico en Poniente por estar en el medio. Al final todos los bandos se van a querer hacer con él de una u otra forma. Por un lado tenemos a Daemon y por otro lado tenemos a Ser Criston Cole con el mismo objetivo, con lo cual puede que en cierto punto hasta coincidan. También hay un concepto que me ha parecido muy interesante en este capítulo, que es el que dice Simon Strong, de cómo los pecados engendran otros pecados y de que de hecho el pecado original, el que comenzó todo, se va perdiendo en el tiempo y se va olvidando. Lo dice para hablarnos de la disputa entre los Bracken y los Blackwood, pero es lo mismo que está sucediendo entre las dos familias, los verdes y los negros, que están enfrentadas. Al final ya estos pecados son imparables, uno ha engendrado otro y la guerra es inevitable por mucho que tengamos reuniones que intenten detenerla. Hay muchos intereses, muchos orgullos en juego y mucha gente ávida de venganza y de guerra. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de la segunda temporada de House of the Dragon, que estoy aquí por las noches de madrugada como siempre, cuanto antes trayéndoos mis análisis, opiniones o incluso teorías. Dejad un like para apoyar el vídeo, que no cuesta nada, es un botoncito. Me haría ilusión llegar pronto a los 170.000 suscriptores, sinceramente, así que si os suscribís os lo agradezco. Y vamos allá con el análisis. Como digo, el capítulo empieza viendo las consecuencias de la guerra que ya está sucediendo. De hecho, se nos cuenta cómo hay distintas casas de Poniente que pueden tener rencillas ya anteriores, conflictos sin resolver y que, aprovechando un poco el momento de crispación, aceptando que además cada uno puede estar a favor de uno de los bandos, pues utilizan esta guerra como excusa para resolver estos conflictos que no están resueltos. Es cierto que es una batalla que se nos muestra en formato de elipsis, no tenemos escenas de la batalla, pero es cierto que ese plano final, después de que los dos miembros de la casa se enfrenten y cómo la cámara va mostrándonos el horror de la guerra, es como una especie de aperitivo de lo que está por venir, de la masacre que puede formarse en Poniente si esta guerra sigue adelante. Esta escena sirve para justificar un poco ese miedo de Rhaenyra final, o la forma en la que escucha quizá a Rhaenys para intentar frenarlo todo, para intentar reunirse con Alicent. Si no lo hace, todo Poniente puede correr el mismo destino que las casas Blackwood y Bracken. De hecho, Rhaenys le apremia: por favor, intenta agotar todas las opciones porque las consecuencias pueden ser catastróficas para Poniente y las pérdidas pueden ser masivas. Vale, hay un plano contraplano que me encanta del principio del capítulo, que es como vemos a los gemelos muertos a punto de ser enterrados o ya enterrándolos, y el contraplano nos muestra como si estuviera mirando los cadáveres desde un ángulo contrapicado, es decir, desde abajo, generando ahí la conexión entre los dos planos del personaje de Ser Criston Cole, haciéndonos ver que el personaje se siente culpable de lo que ha pasado. Y luego no lo muestra, que es un personaje que es verdad que es muy orgulloso, que parece que tapa un error con otro, como en este caso, porque el error de no haber estado protegiendo quizá a Helena lo ha tapado con mandar a Arryk a matar a Eric, pero es que eso ha generado otro error todavía más grande, que muera uno de los miembros de la Guardia Real, con lo cual todo esto le hace sentir responsable en cierta manera, y eso lo vemos, como digo, en su cara de preocupación. En el consejo del rey Aegon también parece que las discrepancias están a la orden del día. Saber cuál va a ser el siguiente movimiento para el rey es difícil. Como os dije en el primer análisis del primer capítulo, proteger una zona significa dejar otra desprotegida, mover un dragón a una zona significa que el dragón no está en la zona que estaba protegiendo, con lo cual cada paso hay que medirlo muchísimo para no cometer errores y para no dar ventaja a tu enemigo. Como curiosidad, aquí vemos que el rey Aegon también tiene el puñal de meñique, puñal que tenía Viserys y que después era importante en Juego de Tronos. Este tipo de conexiones, como digo, entre las dos series están bastante bien porque generan como eso vínculos automáticos en el espectador. Y en este consejo también se hace un poco hincapié en la importancia de Harrenhal, que os he comentado antes, y las tierras de los ríos, que van a ser los objetivos tanto de Daemon como de Ser Criston Cole. Y bueno, tal y como comentamos en el capítulo anterior, que fue una teoría que os lancé, el hecho de que Mysaria podía haber sido la persona que avisara a Eric de defender a la reina
reina, que no había ido al barco sino que se había quedado para avisar que alguien estaba entrando, porque era la única persona que había visto a los dos gemelos en el mismo instante en zonas diferentes, y así ha sido. Ella fue la que verdaderamente alertó al otro gemelo y por esto pues se salvó Rhaenyra prácticamente, con lo cual Rhaenyra le debe algo, ¿vale? ¿Qué es ese algo? Mysaria le pide a cambio formar parte de la corte y utilizar todo su conocimiento de la Fortaleza Roja y de sus entresijos por si lo necesita en cualquier momento. Convenientemente Rhaenyra lo va a utilizar para seguir el consejo de Rhaenys, que es intentar frenar la guerra. Pero aquí hay un detalle muy curioso que comenta Mysaria cuando está observando al dragón de Laenor. ¿Qué es lo que dice? Que el dragón quizá se sienta solo, ¿no? Quizá eche de menos a un jinete. Y esto va a dar bastante que hablar más adelante. Con lo cual os lo dejo ahí y lo hablaremos seguramente en los próximos capítulos. Hay una serie de escenas que también nos muestran el miedo del personaje de Rhaenyra. ¿En qué sentido? Que Daemon ha matado a uno de los hijos de Helaena, al nieto de Alicent. ¿Y qué es lo que tiene Rhaenyra ahora? Miedo. Miedo por sus hijos y por los niños que están en Rocadragón. Por eso va a mandar a Rhaena, a Pentos, con todos ellos para ponerlos a salvo. De hecho, estas venganzas mutuas asustan a Rhaenyra. Piensa que ella puede ser objeto de una venganza que ahora los verdes vengan sobre ellos, que ahora pueden ir a por otro de sus hijos y demás, con lo cual por eso los borra del mapa y por eso se le ve tan preocupada en estas escenas. Le da miedo y pena también alejarlos, pero sabe que dejarlos en Rocadragón también puede ser peligroso. De hecho, hace un día prácticamente alguien se ha colado en la fortaleza. Así que, como digo, es una decisión muy difícil para una madre. Y Rhaena, que es un personaje que no tiene dragón, es cierto que no se siente tan útil para la guerra. Ojito, porque se lleva también los huevos de dragón, que quizá alguno de esos sea después los huevos que vemos que Daenerys tiene, que recibe de parte de Illyrio Mopatis. Pero aún no se sabe. Sí que he tenido un poco el flashback de Vietnam al ver los huevos, acordándome, como digo, de Juego de Tronos, y se va hilando fino, ¿no? Unos huevos al otro lado del mar, quién sabe. Pero eso, lo que os contaba, que en tiempos de guerra, Rhaena se siente un poco desplazada por no tener dragón, y aunque va entendiendo que su tarea es importante también, quiere estar donde está su hermana, donde está la acción. Pero, bueno, le toca otro cometido dentro de una guerra. La llegada de Caraxes y Daemon a Harrenhal me ha parecido visualmente impresionante, de noche, a la luz de los rayos, con un plano aéreo de Harrenhal que es increíble, viendo cómo todas las torres están destrozadas debido al fuego de los reyes Targaryen del pasado, que aún está latente, no aún deja esa fortaleza, con un aspecto muy característico que incluso se mantenía después en Juego de Tronos, obviamente. Y si bien la escena de Daemon recorriendo Harrenhal me ha parecido un poco rara, porque pensaba dónde está la guardia, dónde están los soldados, y parece que la casa Strong apenas tiene guardia, apenas tiene ejército. Allí nos encontramos a Simon Strong, que además nos habla de Larys, creo que era su sobrino, diciéndonos que es alguien en quien no confían, alguien que además mató, y lo sabe así porque en Harrenhal, tal y como dice, no suceden incendios, a Harwyn y a Lionel, dos pérdidas bastante tristes de la temporada anterior, porque eran personajes que ambos me gustaban bastante. Es curioso porque sientes que Simon Strong tiene Harrenhal más como una casa que como una fortaleza, y por eso Daemon quiere devolver a Harrenhal a su gloria, quiere que sirva, aunque esté en ruinas, como digo, es bastante útil, para resguardar un ejército que se cree para defender a los negros, un ejército que quiere recolectar en las tierras de los ríos y también con el apoyo del norte o de los Tali. Eso seguramente lo veamos en los siguientes episodios. También ver a Daemon enfadado porque le llamen príncipe y no alteza nos habla un poco del ego que tiene su personaje, no de las ganas que tiene de ser respetado o ser considerado lo más cercano, entre comillas, a un rey, que siempre fue como su aspiración del pasado. Ahora es el rey consorte, no quiere que le llamen príncipe, sino que le llamen alteza también. Y luego tenemos que volver a la Fortaleza Roja para ver cómo se despiden Alicent y Ser Criston Cole. Ser Criston Cole le pide como el favor de la reina que le entrega un pañuelito y él intenta arañarle un poco la mano, ¿no? Ese contacto físico que le recuerde pues que aún se tienen cariño, que aún le quiere, pero Alicent parece que ya no está nada por la labor de que este vínculo se mantenga. Ella se aparta como con incomodidad, con cierto arrepentimiento, incluso podemos leerle en la mirada, porque aunque repitió el acto con él después de que muriese el hijo de Helaena, Jaehaerys, parece que fue algo fugaz, no es algo que quiere que se mantenga en el tiempo, al menos de momento, porque Alicent ya os digo que es un poco hipócrita a veces, ¿no? Como que cambia de opinión bastantes veces. Se nos presenta un personaje nuevo, Wayne Hightower, el hermano de Alicent, que me ha gustado mucho la escena que tiene después en la cual Baela casi los fríe. ¿Por qué? Porque es alguien que llega como, nada, yo aquí soy el puto amo, llego a la guerra, soy un Hightower, vengo de una casa poderosa, y te das cuenta de que como soldado raso, como en este caso caballería, no vales nada contra un dragón. O sea, da igual todo lo que te creas, porque cuando la amenaza viene del cielo, que cuando hay un bicho con dos alas que escupe fuego que viene a por ti desde los cielos, da igual tu casa, tu honor y lo listo o chulo que te creas, porque vas a terminar como un perrito caliente. Con lo cual, como el personaje después pierde como ese orgullo, además dándole la razón a Criston Cole, que se lo estaba tomando todo como más en serio, me ha parecido impresionante. De hecho, toda esa escena de cómo baja el dragón me ha parecido muy buena, me ha recordado incluso a una del Señor de los Anillos, salvando obviamente las distancias, pero el ataque a los soldados de Gondor cuando huían de Osgiliath, como les acechaba ahí la bestia alada, o sea, bueno, sin más, ha habido planos que me han recordado, tampoco es que la escena se construya igual ni nada por el estilo.
Pero esa escena sí que me ha gustado bastante del episodio, tengo que decir. Al final, Ser Criston Cole sí que demuestra ser alguien bastante importante en una guerra porque sabe a lo que se enfrenta, a diferencia de mucha de la gente de Poniente, que nunca ha participado en una guerra contra los dragones. Criston ha convivido con ellos y sabe lo mortíferos que son. A Rhaenyra también le cuesta un poco que su consejo la respete a nivel militar, como que quieren protegerla alejándola, pero ella quiere estar, obviamente es su guerra y quiere formar parte de ella. Me ha gustado cómo habla de los dragones como un arma disuasoria, es un poco lo que os digo. Los dragones son las armas de destrucción masiva de esta guerra y tan importante como usarlas es saber dónde colocarlas justamente para esto, para la disuasión, y entonces Rhaenyra sabe que un ejército para luchar las batallas a pie de tierra es tan importante como los propios dragones. Hay una escena loquísima de Helena en la cual coincide con Alicent y le dice que la perdona. O sea, me ha parecido muy duro de ver porque Alicent ya habíamos visto que era un personaje que se sentía culpable y si Helena la perdona, sí, le está diciendo que lo que ha hecho no es importante o que su error no es importante, pero al mismo tiempo le está ratificando esa culpa, le está diciendo, has hecho algo que yo tengo que perdonar, con lo cual es una escena bastante dura. Se refiere, yo creo, al hecho de que estuviera con Criston Cole en la cama cuando estaba sucediendo todo aquello, pero está claro que a Alicent le afecta bastante. Como no, Larys Strong sigue manipulando al rey Aegon, en este caso diciendo que el hecho de que se vaya de la fortaleza puede implicar que Alicent y el consejo reinen por él, con lo cual decide quedarse para seguir gobernando, pero veis que le lanza como muchas pullas, le hace sentir inseguro y lo manipula a través de esa inseguridad para que él se sienta más seguro con Larys. Si no te das cuenta de lo que sucede en el reino, porque pasan muchas cosas y necesitas a alguien a tu lado, qué mejor que un consejero de los rumores, ¿no? Qué mejor que yo para ese puesto, ¿no? A Larys Strong, el patizambo, como le... Vaya mote, la verdad. Pero sí, así se gana el puesto Larys Strong de consejero de los rumores del rey Aegon para manipularlo y para tener ese poder también en la corte. Aún así, aparte de las tonterías que hace el personaje de Aegon, sí que te das cuenta de que es un personaje que sufre bastante. Esa escena en la cual se mira en el espejo nos habla de cómo él no se percibe a sí mismo aún como un rey. Le cuesta reconocerse a sí mismo como el monarca de Poniente. Se siente como aún muy vulnerable, que comete muchos errores, que no confía en la gente, toma decisiones que cree que son las correctas. Se da cuenta que cuando viene alguien que sabe un poquito más, como por ejemplo en este caso Larys, le hace sentir inseguro, que no toma las decisiones correctas, que detrás de cada paso que da hay alguien detrás confabulando para que ese paso quizás sea el último. Y yo creo que le preocupa bastante el hecho de no saber ser rey. Y ese sufrimiento está muy bien, aunque después tiene la escena de la taberna en la cual parece gilipollas, pero también es otra parte de la cara del personaje, con lo cual no es contradictorio. De hecho, aquí el que se muestra vulnerable una vez más es Aemon Targaryen, avergonzado del hecho de que Aegon lo pille encamado con la primera prostituta con la que parece que se acostó, como que aún le guarda cariño, como que aún tiene un vínculo importante con ella. Sabemos que Aemon encuentra consuelo junto a esta persona, pero claro, para Aemon esto es una vergüenza, pero es cierto que el lenguaje corporal del personaje cuando está tumbado, que es como muy vulnerable, y cuando se levanta cambia muchísimo. Primero ves vulnerabilidad y después ves orgullo. Es cierto que orgullo herido quizá, pero también ves la fuerza del personaje, que se levante desnudo ahí delante de todos es como una muestra de que no tiene vergüenza, como una muestra de que es alguien poderoso, y esa contraposición de su primera postura con esta me ha gustado mucho. Además le hemos visto también la pirindulilla a Aemon. No me lo esperaba, sinceramente. Este hombre que dice ser un hijo perdido de los Targaryen, hermano de Viserys, hermano de Daemon, nos habla de un concepto que es la semilla del dragón, que son los hijos bastardos de los Targaryen. Nos lo ha dejado caer porque ya os adelanto que va a ser algo importante después. No digo nada de los spoilers, ya sabéis, pero sí quedaos con el concepto porque después lo veremos. Muy bonita la escena en la cual Rhaenyra está guardando los juguetes y en el mismo sitio que tiene los juguetes de sus hijos tiene la carta de Alicent, porque para ella Alicent representa su infancia, representa una vida juntas hasta que tuvieron que crecer, y que guarde, como digo, la carta con los juguetes tiene mucha relación a nivel de conceptos. Han tirado aquí muy bien el simbolismo, hay que admitirlo. También hay otro plano que me encanta de Rhaenyra, que mientras están hablando de cómo la guerra se cierne sobre ella y cómo ella quiere intentar frenarla, como le ha dicho Rhaenys, y por consecuencia, como digo, el plano está como muy estrecho en ella, mostrándonos esa asfixia, lo atrapada que está y el poco margen de movimiento que tiene, y aún así va a intentar la última opción, que es ir a hablar con su amiga. Pero ojo, porque también tenemos una especie de visión del personaje de Daemon en la cual ve a Rhaenyra de joven. Me ha encantado el detalle de volver a ver a Emilia Alcock haciendo de Rhaenyra, porque lo hizo genial, hay que admitirlo, y además cosiendo la cabeza de Jaehaerys. O sea, es una escena súper dura de ver para mostrar a Daemon que también comete errores, para recordarle que es un personaje imperfecto y que Rhaenyra después tiene que ir barriendo los destrozos que él hace. Pero ¿qué sucede? Que esta visión la tiene cerca de un arciano. Tenemos que recordar que el Cuervo de los Tres Ojos, o al menos el que nosotros conocemos, todavía no está en Poniente, ni al otro lado del muro, ni en ningún lado, de hecho ni ha nacido, pero está claro que los arcianos están vinculados a la magia de los antiguos dioses, así que esto puede tener algo, y más sabiendo el personaje que es el que está después de la visión, que es Alice Ríos. Esta Alice Rivers tiene fama de ser una bruja,
bruja, pero es un personaje que se nos tiene que introducir todavía en la historia y que ya veréis que también va a ser importante para algunos de los personajes protagonistas. Pero eso, Daemon parece que tiene visiones, escucha voces incluso, son producto de la magia, ilusiones, algo que tiene que ver con los dioses y una teoría. ¿Está Daemon perdiendo la cabeza igual que la perdió el Rey Loco y algún que otro Targaryen que se me ocurre? Disclaimer, todas las teorías que os digo aquí son cosas que no aparecen en los libros, ¿vale? O sea, yo no voy a contaros una teoría de algo que después se confirma en el libro porque sería hacer trampas por mi parte. Todo lo que yo os cuente en formato teoría tiene que ver con detalles que el libro no refleja y que la serie puede reflejar o no, con lo cual son cosas de la serie, ¿vale? Que quede claro. Me gusta que los dos personajes, el de Alicent y Rhaenyra, se encuentren, como os he dicho antes, este cara a cara hay que aprovecharlo porque no vamos a tener muchos más, ya os lo adelanto. Esta guerra no va a dar pie a que los personajes se encuentren muchas más veces. Aquí nos dejan claro que las dos amigas, cada una como que tiene muy interiorizados los argumentos por los cuales está en guerra y no van a dejarlos de lado a la ligera. Está muy bien que Rhaenyra le cuente a Alicent todo lo del tema del príncipe prometido, de Aegon el Conquistador, para que se dé cuenta que eso que escuchó de Viserys antes de morir fue su imaginación. O sea, sí, Viserys habló de Aegon, pero no hablaba del Aegon Rey, de su hijo, hablaba de Aegon el Conquistador y de aquel sueño de la canción de Hielo y Fuego, de todo el tema del príncipe prometido. A pesar de que Alicent se da cuenta de que todo ha sido un malentendido, parece que no va a renunciar a lo que ella cree, porque es la única forma de justificar que esto tiene algún sentido. No es una posición fácil la de ella, ¿vale? O sea, tened en cuenta que toda su vida ha ido dirigida a ser reina, a que su descendencia lo fuera, y al final también su personaje se agarra como puede a las cosas que justifican, ¿no? Toda esta vida que ha vivido. Y al mismo tiempo Rhaenyra pues intenta pararlo como sea. Está guapo ver cómo al principio los dos personajes chocan mucho de inicio, cómo después se reconcilian un poco, conectan y al final otra vez se vuelven a alejar porque lo que ha sucedido ya no tiene vuelta atrás. Es cierto que Alicent tampoco estoy seguro de que pudiera parar la guerra ahora mismo. Han pasado demasiadas cosas como para frenar a Aemon, frenar a Aegon, frenar a Otto o frenar a Larys, que también ahora está en la corte. Con lo cual es una posición muy difícil, pero me ha encantado, como digo, ver este intento, al menos de acercamiento de los dos personajes. Es verdad que llevamos diciendo un montón de tiempo que la guerra es inevitable y cada capítulo estamos un poco más cerca de ella, pero es cierto que también podemos considerar que ya ha empezado, ¿vale? Así que nada, habrá que ver cómo prosigue la historia. Tengo muchas ganas de ver cómo desarrolla la historia, qué aportes nuevos la serie nos da con respecto a lo que el libro cuenta. Y nada, suscribíos para no perderos más análisis de esta serie, dejad un like para apoyar el contenido y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. Parece que todo va demasiado deprisa, que el tiempo